que voy a comenzar es el método diferencial exacto, que es un método que ya lo vimos en el capítulo anterior, aunque no lo vimos con ese nombre, ¿no? En el capítulo de integrales de línea, cuando íbamos a estudiar las integrales de línea de la trayectoria, nosotros en realidad resolvíamos una ecuación diferencial de este tipo, m de x más n de y, ¿verdad?, igual a 0. Nosotros buscábamos cuál era la función f de donde esa expresión era la diferencial exacta. Y entonces, en ese tipo de ejercicio, nosotros teníamos que identificar primero quién era m y quién era n. Lo que nosotros conocemos por m es la derivada de la función con respecto a x. Y lo que nosotros denominamos n era la derivada de la función con respecto a y. Luego, el método se desarrollaba de la siguiente forma. Nosotros teníamos que, como m era la derivada de f con respecto a x, nosotros podíamos recuperar f integrando m. Y cuando nosotros integramos m, nos da una expresión. Esa integral era con respecto a x. Esa integral era con respecto a x. Y así hubiera y presente en la ecuación, la y se consideraba como constante. Entonces, cuando nosotros integramos m con respecto a x, me da una expresión más una constante de integración que dependía de y. La constante de integración la podemos demostrar como g de y. O sea, la demostramos en esos ejercicios como g de y. Luego nosotros derivamos esa expresión y obtenemos la derivada parcial con respecto a y, la derivamos con respecto a y. Entonces íbamos a tener dos funciones de derivada parcial con respecto a y. La que nos dieron que era n y esta última que estamos derivando. Como son dos expresiones de la derivada con respecto a y, nosotros la igualamos para poder despejar g de y. Entonces, después que despejamos el y, introducimos ese valor dentro de la ecuación de f de x y ya con eso solucionamos el problema. Entonces, ese método que ya ustedes lo estudiaron en el capítulo 3, ese método para este curso o para este capítulo se llama diferencial exacta. Entonces, ¿qué es una diferencial exacta? Es una expresión del tipo m de x más n de y, ¿no?, que cumple la condición siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Si no se cumple eso, no se puede resolver el problema. Acuérdense que la primera vez que intentamos resolver un problema de este tipo, no se cumplía esa igualdad. Entonces, si no se cumple esa igualdad, no es una diferencial exacta y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Este problema no es diferencial exacta, por lo tanto no tiene solución por este método. Ya con eso terminamos. Entonces, ¿en qué consiste el método de diferencial exacto? Consiste en que yo tengo una expresión de tipo m de x más n de y. Entonces, esta expresión es una diferencial exacta. Esto es una diferencial exacta. Es una diferencial de alguna función f de x y, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de m con respecto a x. Si esto se cumple, entonces es que podemos aplicar el método. Si no se cumple, no se puede. Hasta ahí llega el problema. Vamos a ver el ejemplo 1. Será este el ejemplo 1. Verifique que la expresión 5x más 4y de x más 4x menos 8y al cubo de y es diferencial exacta. Vamos a ponerlo así, de y en caso positivo haya la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en este
caso, este valor corresponde a n y este valor corresponde a n. Es decir, en este caso, m es igual a 5x más 4y. Y n es igual a 4x menos 8y al cubo. Vamos a ver si eso es diferencial exacta. Vamos a derivar esto con respecto a y. La derivada con respecto a y sería 4. Porque cuando yo derivo con respecto a y, la x es constante. Entonces la derivada de 5x con respecto a y es 0. Y la derivada de 4y es 4. Ahora vamos a ver la derivada de n con respecto a x. Cuando yo derivo con respecto a x, la y es constante. Entonces me queda derivada de 4x, que es igual a 4. Menos esto, y la derivada de 8y al cubo es 0, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a x. Entonces se cumple la condición que derivada de m con respecto a y es de n con respecto a x. Ahora, si esto se cumple, yo debo ser capaz de encontrar una función f de x y de tal manera que sea solución de esta ecuación. Entonces, ¿cómo es el método? Ya el método ustedes lo han trajinado, ¿no? Ya el método ustedes lo han trajinado. ¿Cómo sería el método? El método sería así. Esta sería la diferencial de la función x, ¿no? O sea, que la diferencial de la función x va a ser igual a 5x más 4y. Y la derivada parcial de eso con respecto a y es la otra parte. 4x menos 8y al cubo. Vamos a llamar a esto ecuación 1 para comenzar, ¿no? Esas dos ecuaciones las vamos a identificar por 1. Esto sería 1a y esta sería 1b. ¿Okay? Entonces, yo puedo comenzar con esta o con esta, con cualquiera de las dos. Vamos a comenzar con f de x y yo integro esta expresión con respecto a x para obtener x. Porque si esta es la derivada, yo puedo obtener la función integrando con respecto a x. Si esta es la derivada con respecto a x, ¿no? Entonces, la función, inicialmente la función f de x sería la integral de f de x con respecto a x. Entonces, vamos a integrar eso. Sería integrar de 5x más 4y, pero con respecto a x, ¿no? O sea, y es constante. En esta integración y es constante. ¿Cuánto vale esa integral? Esa integral sería 5x cuadrado sobre 2 más 4y ¿verdad? Más una constante de integración que la vamos a llamar g de y. ¿Okay? Eso sería en principio, esta ecuación la vamos a llamar, número 2. Vamos a llamar, esto sería lo que nos dio inicialmente de f de x. Esto sería lo que nos dio inicialmente de f de x. Ahora, si yo derivo, el método consiste en lo siguiente. Yo voy a derivar esta función con respecto a y la igualo a esto. Y de ahí yo deseo un g de y. Una vez que yo tengo de ahí extremo de prima de y, la integro. Y una vez que yo tenga el valor de g de y, lo sustituyo aquí y ya está resuelto el problema. Entonces vamos a igualar. Vamos primero a derivar con respecto a y. Vamos a derivar esta expresión con respecto a y. Derivando esto con respecto a y, nos va a quedar lo siguiente. La derivada de 5x cuadrado sobre 2 con respecto a y es 0. La derivada de 4y con respecto a y es 4x. Y la derivada de g de y con respecto a y sería g' de y. Algunos estudiantes de una vez ponían g' de y. Eso era un error. No tenían que poner g' de y aquí. Era después que derivaba. Esta ecuación la vamos a llamar 3. Entonces, si yo igualo estas dos versiones de la derivada, me queda una función
prima de y que yo puedo despejar g de y e integrar para calcular y. Entonces, aquí nos queda lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Igualando las dos versiones de la derivada. Igualando 1b y 3, obtenemos ¿qué? Obtenemos, por un lado, 4x menos y al cubo, ¿no? Eso es lo que me dice el 1b. Y por el otro lado, nos da 4x más g' de y. Entonces de aquí puedo eliminar esto, y me queda g' de y es igual a menos y al cubo. Y de aquí yo puedo despejar y integrando, ¿verdad? Si yo integro eso con respecto a y, entonces g de y sería la integral de g' de y. Menos 8 y el cubo. ¿No? ¿No es 4x menos 8 y el cubo? Ah, no, sí, 4x menos 8 y el cubo. Menos 8 y el cubo. Ok, entonces eso sería la integral de menos 8y al cubo diferencial de y. Esa integral sería menos 8 y a la 4 sobre 4. Y eso sería más c. Entonces esa integral nos quedaría menos 8 sobre 4, nos quedaría menos 2 y a la 4 más c. Eso sería g de y. Ahora este resultado, que lo vamos a llamar 4, lo introducimos en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2, introduciendo 4 en 2 obtenemos f de x y. Esta sería la solución. F de x y es igual a 5x cuadrado sobre 2 más 4y más lo que obtuvimos en el y, que era menos 2y a la 4 más c. Esto sería el resultado del problema. ¿Alguna pregunta? Vean que es un método facilito, ¿no? Lo que hay que cumplir siempre son estas etapas. Entonces, le hago un resumen. Usted tiene que identificar quién es M y quién es N. M se denota M por la primera parte, la que tiene el coeficiente de X, y N la que tiene el coeficiente de Y. Una vez que ustedes identifiquen eso, entonces hagan una de las dos. Podría haber comenzado con N, con esta. Pero bueno, ya lo comenzamos con la primera. Ustedes integran con respecto a X y obtienen una primera versión de f de x y. Esta primera versión de f de x y hay que mejorarla porque depende de una constante g de y que hay que calcular. Entonces, para yo calcular g de y, yo hago mi derivada con respecto a y de esta ecuación, la igualo a las dos versiones que tengo de f de y. Una vez que la igualo, me da la oportunidad de despejar g de y, de calcular g de y. ¿Cómo lo hago? Con la integración de g' de y. Y ese valor que me dio, lo sustituyo después en la primera versión que obtuve y ya con eso se resuelve. Ahorita vamos a hacer un segundo ejemplo y ya con eso concluimos la clase.